Hay dos aspectos importantes, si no más, en la obra gráfica Memento Mori del artista visual Daniel Acuña Torres que me gustaría desarrollar en una especie de interpretación, no muy errada, espero, y, a la par, reflexionar un poco sobre la impermanencia en el arte. Impermanencia quiere decir lo opuesto a la permanencia, lo transitorio, cambiante, momentáneo y temporal, haciendo cierto énfasis en esta última palabra, temporal. El ser humano es muy diverso, un compuesto de muchas características, pero principalmente lo fundamental en el ser humano es lo temporal, en lo mortal. El tiempo existe porque las cosas no son estáticas. Todo a nuestro alrededor cambia y se mueve, incluso nosotros mismos. Nuestro cuerpo se deteriora gracias a la inclemente y sagaz mano del tiempo que nos acaricia permanentemente. Y, aunado a esto, dicho deterioro, que está a un nivel orgánico, deviene lo otro que el ser humano, antes que nada, relacionado al tiempo o incluso antes que el tiempo, antes que temporal, es, y eso es la muerte. Y Daniel Acuña lo sabe. Lo principal que debo destacar sobre la obra gráfica de Daniel Acuña, que por supuesto me pareció deliciosa, son los elementos que la constituyen en forma. Para ello me limitaré a describir cómo están compuestas las piezas de la serie Memento Mori. Frente a nosotros yace una hoja en blanco. Vemos el vacío de lo que se supone debe siempre albergar algo. Él debe alojar una figura, digamos. Por eso se supone que este espacio es de representación, porque trae ante nosotros figuras. Naturalmente me refiero al espacio de una representación bidimensional. Pero Acuña, siguiendo cierto legado, quizá influenciado a conciencia, casi me atrevo a asegurarlo, por el minimalismo, nos entrega una suerte de pedacito pulcro de vacío, que es esa hoja blanca que lo primero que nos recibe es ese espacio bastante pequeño de 9.8 por 9.5 centímetros aproximadamente, un pequeño espacio de blanco que comúnmente es asociado a esta ausencia de toda figura. La pulcritud del blanco es el espacio vacío. Pero no nos quedamos ahí porque dicha experiencia de vacuidad dura un instante. Justo en el centro de esa blancura y de ese vacío aparece ante nosotros una forma, emerge una forma, se trata de una huella. Sobre el blanco vacío de nada, que por su condición de ausencia se expande, por ser un espacio sin algo dentro que delimite sus límites, según cierto imaginario ancestral, a pesar de las minúsculas dimensiones de la obra de Acuña, existe una huella. Se notan las hebras dactilares sobre la superficie, probablemente la huella de Acuña. El impacto visual es poderoso. Esta forma esgrimida en grafito irrumpe el espacio vacío que, por su condición, se expande, pero se retrae de vuelta por la presencia contrastante de la huella. A simple vista parece una mancha al centro del vacío, rodeada de blanco. La magia ocurre cuando el espectador se aproxima, porque con dichas dimensiones el espectador debe aproximarse mucho a la pieza, aproximarse para tener una experiencia. Y además de dar cuenta de una huella impresa en el blanco, en la superficie blanca, en ese vacío blanco, entre las fibras grabadas sobre el papel, algunas gozan de cierta intensidad por mayor acumulación de grafito y van dando forma. Dentro de esa forma hay otra forma, como en manchas, a lo que parece ser otra figura dentro de la figura, que ya supone la huella, un cráneo. El espectador se aproxima y lo que la huella le sugiere es un cráneo dibujado con un grado de sutileza
que Shakespeare le arrojaría versos al aire cual rosas al buen amigo Daniel Acuña. Esta figura se despliega en dos. En sí misma es dos y una, separables y unidas dialécticamente. Entre la textura de la huella se sugiere un cráneo que no debemos perdernos demasiado en interpretaciones para saber qué significa la muerte. Tenemos todos los elementos de la obra de Acuña listos para poder interpretar en un orden para distinguirlos. Los dos más importantes, la huella y el cráneo, básicamente es todo. Ahora debemos pensar qué se sugiere, qué sentido nos abre su obra a nosotros, qué significa que la muerte habite las hebras de la huella dactilar y reflexionemos qué significa realmente una huella, qué es una huella. Primero analicemos qué puede ser lo que significa una huella. La huella es aquello que se impregna sobre una superficie. En el caso de la obra de Acuña es ese vacío blanco, esa pulcritud que se expande sin límites, que comúnmente nos asocia la blancura de una superficie. Dicha superficie nos la ha dejado en claro Acuña, porque es ese blanco de la nada. El blanco de la hoja sirve para dar una soberbia y poderosa presencia a esta huella por contraste, huella que irrumpe en esa superficie. La huella es, pensemos, el registro del tacto humano sobre el blanco. Y es que si nosotros tocamos un objeto, dejamos nuestras huellas dactilares impresas imperceptiblemente, y esto da fe o presencia de que nosotros estuvimos ahí. La huella, entonces, es el vestigio de una presencia. No podría haber mejor definición. Es claro que esa huella posee tal lectura. Al verla sabemos que, de hecho, alguien la grabó sobre el papel. Alguien colocó su dedo en la nada blanca y dejó el registro de su presencia. ¿Por qué sabemos, como condición primordial de una huella dactilar, que fue una persona la que estuvo ahí? ¿Significa otra cosa la huella además de lo planteado? Significa identidad. Reconocemos la identidad de alguien también por sus huellas dactilares, porque cabe destacar aquí, y esto es de suma importancia, la huella es única e irrepetible. No es casual que ésta se encuentre impresa al reverso de nuestra tarjeta de identificación oficial y que, además, sea un elemento clave por el que la justicia lleva a juicio a los perversos malhechores que obran en contra de las normas. La identidad, entonces, debería ser la huella en sí misma. La huella del pulgar es la identidad irrepetible de cada ser humano y, además, esta identidad da presencia, permanencia. Pero Acuña nos muestra algo más, algo que habita oculto, como un enigma, como un acuerdo tácito, similar a una ley, una norma, del que jamás nos damos cuenta. Entre el entramado de la huella dactilar se sugiere a tenues sombras difuminadas el cráneo. Es decir, en la huella, que es la permanencia, se sugiere la muerte, que de hecho es la impermanencia. Aquí, en estas dos figuras, se muestra un sentido dual y puede que hasta contradictorio. Por un lado, la huella aspira a la permanencia, a la presencia y a la identidad. La muerte es lo contrario, apela a la impermanencia, a la ausencia y al anonimato. La impermanencia es todo lo que jamás se mantiene como tal. Es como si Acuña nos dijera, en la presencia, dentro de esos pliegues más recónditos, se teje la impermanencia de esta presencia. Y se gesta tan dentro, tan tenue, que no damos cuenta, de hecho, que es parte de nuestra identidad. Pero cabe destacar una doble contradicción.
La muerte, además de ser impermanencia pura, es permanencia. La muerte, así, es como la permanencia de la impermanencia. Esa es no su ley, sino la ley, como nos dice el monje budista Sogyal Rinpoche. Es decir, la muerte es lo único que realmente es, como nos dice Jiddu Krishnamurti. Es, de hecho, aquello de lo que no podemos escapar, como la ley. Es la dama Atropos la inexorable, que aguarda al fondo de la fiesta en la sombría oscuridad y nos observa bailar el tango de la vida. Y jamás damos cuenta cuando se aproxima furtiva y coloca su gélida mano sobre nuestro hombro para indicarnos que nos toca la última pieza con ella, cortando así el hilo de nuestra presencia. La muerte es lo único más cierto que puede tener el ser humano. En este sentido, lo más cierto es la impermanencia, la transitoriedad de todo. Cabe destacar además cómo Acuña relaciona la muerte como la impermanencia que es permanente en la identidad que se instaura en la huella del ser humano, como si en nuestro acto de presencia frente a todo, de dejar huella y de nuestra identidad, hubiese una autoridad última que, en dicho acto, nos lleva siempre o recuerda la ley y nos traslada ante la justicia, en el registro de la forma única e irrepetible de las líneas epidérmicas que componen la huella dactilar habita esta ley. Y además es como si para cada uno de nosotros la muerte fuera tan única como lo es nuestra propia identidad corporal. Es como decir que en el espacio del cuerpo que nos es más propio, la característica más original y única alberga además el momento de nuestra muerte. Y aunado a esto, la huella, en su función de permanencia, de presencia o aspiración a esta, se revela como un mal chiste al dar cuenta de que, en efecto, todo intento de permanecer es imposible, dado que el acto de permanecer, de dejar huella, alberga la risa burlona, su ley inamovible, de la muerte que se esconde en los pliegues, hebras y líneas que constituyen nuestra esencia individual, recordándonos que lo único que permanece es nuestra impermanencia. La muerte, entonces, se encuentra al inicio de nuestra propia identidad, en el más recóndito resquicio de nuestra auténtica existencia, de nuestra irrepetible cualidad que nos hacen nosotros mismos. Es además como si en cada intento del ser humano por permanecer en el blanco del papel, dejando su huella en el mundo, se escondiera esta condición tan primitiva y fundamental que es quizá el verdadero germen que da cuenta del acto casi angustiante de querer permanecer. Tal vez dentro de nosotros mismos sabemos tanto como lo que en sí somos, como la huella da identidad, que nos vamos a morir. Al revelarse esta condición en un espacio muy íntimo y nuestro, se nos habilita la muerte como un camino que vamos inevitablemente a tocar, a tomar, a transcurrir, a transitar. Es la ley que nos lleva ante la justicia cuando, en un ilegítimo intento de escaparnos a esta norma que rige todo, al querer siempre permanecer, nos conduce al insalvable juicio de recordarnos que nada permanece, y en especial nosotros mismos. La muerte, como esta ley, es aquello a lo que estamos arrojados.
Quisiera ahora, con todo lo expuesto hasta aquí, preguntar si no el arte es en sí mismo esta huella sobre el blanco. ¿No es el arte mismo una huella que despliega dentro de su condición de presencia esta doble función o cualidad de la huella dactilar, la necesidad de permanencia y la identidad? Ahora pensamos, ¿no es una huella los muchos intentos de Rembrandt al retratarse a sí mismo? ¿No es una huella el autorretrato en sí mismo? No erigir un edificio es un intento de huella que además alberga la identidad de una sociedad. No tenemos la ligera noción, alimentada de siglos y siglos de filosofía occidental, de que el arte trasciende la presencia fugaz de su creador al permanecer aún después de la muerte de su artífice. Esto ni hay que negarlo. La condición en el arte occidental siempre fue una lucha contra esta ley que permanece de la impermanencia, de crear lo que hacemos porque en el fondo se busca permanecer frente a la impermanencia, se busca dejar huella, legado, dado que en el fondo hay nada, un blanco de hoja, nuestra aparición en él ya es una presencia. El ser humano está acostumbrado a la presencia, pero la ausencia lo mata, la presencia que desaparece lo aterra. No se puede pensar en una época más cargada de esta especie de consolación farmacológica que el periodo del arte más conocido por todos, el Renacimiento. Aquí el artista, además de crear, dejando huellas en sus obras y, de hecho, en sus autorretratos y retratos, busca una certificación de la identidad. ¿Ya vemos por dónde va la cosa? Y no es de extrañarnos que por esto dicho periodo sea aquel de los grandes héroes del arte, de aquellos hombres que, de hecho, permanecieron a pesar de su impermanencia, aparentemente. Son tan conocidos estos artistas que está de más mencionarlos aquí. Yo me pregunto, entonces, ¿cuál ha sido la postura del arte occidental ante la muerte? Miedo y negación, y deseos de superar la impermanencia que es intrínseca a la condición, no solo humana, dijéramos mortal, sino de todo lo que nos rodea. Todo lo que nos rodea cambia, se mueve, no permanece, se modifica, se acaba, cesa en presencia. Pero el ser humano es la presencia pura, o la presencia que es autoconsciente de ser presencia, que sabe que existe, ya lo decía Heidegger. Es la pura presencialidad y claro, desde el hecho de que se sabe a sí mismo como algo que existe, podemos entender por qué es la presencia pura. ¿No hay algo más cierto en la presencia de esa huella en el blanco de la hoja de la obra de Acuña? ¿No nos vemos arrebatados directamente por la presencia de esa forma y nos es más fácil evadir el espacio blanco que yace tras ella? Los pueblos mesoamericanos en su arte operaban de una forma no tan similar. Lo que ellos buscaban erigiendo sus templos y redactando sus códices era dejar un rastro a seguir para sus sucesores. La memoria es aquella que se abre paso en el tiempo de la impermanencia, para permanecer rescatando aquello que se termina y que puede extraviarse en el tiempo, es decir, todo lo que acaba. La diferencia entre Mesoamérica y el arte occidental es su apertura hacia la muerte, hacia esa ley. Aquí volvemos a la obra de Acuña. Para el artista renacentista, la muerte se despliega como un sendero individual, la y de identidad. De igual manera, su memoria se construye a través del recuerdo individual del personaje histórico. Y si no, ¿por qué abundan los retratos que de hecho se hacen huella que busca volverse memoria para rescatar al personaje que muere, que puede ser olvidado, al rey, a la reina, al duque o cortesano, etc.? Y en la obra mesoamericana, en su huella sobre el blanco de la vida, se construye un sentido de la memoria colectiva,
La idea es instruir y mantener el conocimiento para las generaciones que vienen. Por dicha razón no vemos en la cultura mesoamericana, no por una cuestión técnica como muchos pueden pensar, que es erróneo contemplar la historia del arte de esa manera, no vemos una alarmante aglomeración de huellas individuales que se eriguen tratando de rescatar la identidad del personaje histórico individual más particular, sino del conocimiento colectivo de su cultura. Aquí hay un giro a la tuerca. Acuña parece plantearnos la presencia de la muerte en la identidad individual, como un asunto de cada uno de nosotros. Acorde a la noción occidental, tan trabajada por el pensamiento heideggeriano, el ser ahí tiene en sí mismo la posibilidad de encontrarse con su muerte como la posibilidad más extrema de sí mismo. Es decir, es el espacio individual en el que me enfrento a la nada, a mi propia muerte. Es una muerte individual. Es la idea que aquí se vislumbra y especula sobre el tratamiento de la huella mesoamericana, que espera ser colectiva. Tampoco parece perderse, de hecho, de la noción que Acuña nos comparte en su obra, dado que la muerte, a pesar de ser aquello único y más cercano al yo como posibilidad de dejar de ser presencia, también es algo colectivo, en el hecho de que todos nos morimos. Y esto es un hecho, es la ley. Esta condición de la muerte colectiva es aquella que reza que la impermanencia es lo que siempre y verdaderamente permanece. Si bien es cierto que tenemos una experiencia individual de la muerte, esto no la segrega de considerarla una condición humana global, universal, tanto como el hecho de decir que en cada huella dactilar hay un ser humano único, con su propia identidad corporal. Pero este hecho es global, dado que cada ser humano posee una huella y se hace presencia en su dejar huella. Todos tenemos nuestras huellas dactilares y en ellas también se esconde la posibilidad de morir. La impermanencia que permanece en toda actividad humana es condición de la humanidad. Es lo mortal por excelencia. Si hay algo que me emociona y deleite en grande sobre la obra de Daniel Acuña, sobre esta serie de dibujos Memento Mori, es sin duda lo inteligente, pulcra y sutil que es. Ya había comentado sobre las diminutas dimensiones de sus piezas, claro, y esta condición alberga un sentido profundo que quiero rescatar, y es precisamente que la muerte individual es así de diminuta. Es un espacio pequeño, íntimo. Íntimo es la palabra que necesito para describir la relación que uno con la muerte teje. Y Acuña acrecentó tal experiencia, tal relación, dejándonos un espacio reducido, como un estrecho ataúd de 9.8 por 9.5 centímetros, que nos obliga a aproximarnos muy de cerca y contemplar entonces la huella dactilar y descubrir en las líneas que se imprimen sobre la hoja blanca, configurando ese gesto de identidad y presencia. Además, la fantasmagórica presencia del cráneo que se sugiere entre líneas. El espectador se ha aproximado a su muerte de manera íntima. Al aproximarse al diminuto espacio de representación, de lejos puedo ver una huella impresa, pero mientras me acerco y contemplo y mi vista focaliza ese punto álgido en el que mi presencia revela que es impermanente, que la permanencia es impermanente, es cuando el espectador ha encontrado en la huella, entre las hebras de la huella, el cráneo, es decir, la muerte. El espectador, supongamos o imaginemos que se acerca mucho a la pieza y tiene esta experiencia personal de la noción de muerte que Acuña abre a todos nosotros con su obra. En el momento de descubrir la muerte, cuando todos los elementos de la obra encajan por una coherencia o en una coherencia de sentido entroncada en la psique y percepción del espectador, esta se abre como la ley, es decir, como aquello que nos compete a todos, morir, puesto que la muerte no se acaba con la muerte de uno, la muerte sigue
Es, viendo a escala el hecho fáctico de que todos morimos por la condición de impermanencia que permanece, trivial la muerte de uno. La muerte individual se convierte en algo trivial. La obra despliega esta sensación de la muerte nuestra y la muerte infinita y anónima, como aquella condición inagotable que rige a todas las presencias en la vida. Saber que nuestra presencia está condicionada a desaparecer, que la permanencia y sus intentos humanos y hermosos, debo agregar, de perpetuarla, alberga oculta, chiquita, diminuta y sutil, casi invisible, la impermanencia. Y además me gustaría agregar cómo esta ley de la impermanencia que nos rige a las personas que somos, nos lleva ante la justicia, cuando cometemos la osadía de pensar que de hecho la muerte es individual, ese cráneo que subyace a todo nuestro obrar en la vida, nos recuerda siempre que la muerte es el lugar donde se pierde la identidad. Aquí se abre una otra contradicción que no pasa desapercibida. La huella da identidad. La muerte que se esconde como ley en esa identidad es la que nos revela nuestra muerte individual, pero aparece de hecho para erradicar dicha identidad, pues es en la muerte y nada más que en esta donde la identidad se desdibuja, desaparece, y así es como esta experiencia nuestra individual de la huella que busca permanecer se ve quebrada por el anonimato de la muerte que evapora cualquier permanencia en identidad. Erradicar dicha identidad es, en esencia, desindividualizar la muerte. Y esto es política. No nos morimos nosotros, o yo, morimos. El yo que peca de su muerte única se ve llevado ante la ley de la muerte que le quita la identidad de su huella al volverse algo que en efecto sucede a todos. La muerte es colectiva, universal y humana, por muy al contrario que Heidegger nos quiera convencer. En este detalle que me gustaría volver a pensar, la relación entre la permanencia de Occidente, por lo menos desde el Renacimiento, y Mesoamérica. La muerte posee esta ambivalencia. Es mía, pero tampoco lo es. Y esto me recuerda a un adagio citado por el gran filósofo de la otredad, Emmanuel Levinas. Cuando eres, ella no es, y si ella es, tú no eres. Es decir, el yo o el ego sucumbe al estar frente a la presencia de la muerte, ya que ésta erradica cualquier gesto de identidad. Es el juego de dar cuenta de la muerte en la condición que tenemos de permanecer, es decir, de dar cuenta de esa impermanencia de la que nos habla Acuña en la permanencia, y entonces se nos abre la muerte como nuestra, individual, pero la ley de la muerte es universal. Por tanto, al manifestarse, dejamos de ser yo para ser todos, porque la muerte nos deja parejos a todos, nos llega en las condiciones similares del tiempo que no sabemos. La muerte es un tiempo desconocido. La muerte llega y no sabemos cuándo ni dónde. Bajo dicha condición se vuelve universal y anónima. Si el yo supiese la hora y circunstancia de su muerte, se la apropiaría como individual precisamente. Pero la muerte se mantiene anónima en dichos aspectos, se escapa de nosotros. Por tanto, solo puede el yo tener una experiencia de la muerte en el reconocimiento de la impermanencia a la que está sujeta su presencia como permanencia, y además por la muerte de los otros. En Mesoamérica se apelaba a esta muerte colectiva. La presencia del yo que debe permanecer era diminuta. La muerte desdibujaba a los seres humanos como el viento barre el polvo. Por esto, pienso que en el arte mesoamericano no existe esta necesidad de la identidad del yo proyectada en la obra, sino una colectividad anónima que se expresa en el legado de la memoria de todos los sucesores y a todos los sucesores. La impermanencia nos lleva a este espacio en el que no somos, y la totalidad del ego se suspende al entregarse a la ley
que lo pone ante la justicia, donde su identidad es aniquilada en el eterno abrazo de las normas del acuerdo de la permanencia. Que, como decía el monje Sogyal Rinpoche, que todo cambia y que nada permanece. Ante esta noción de dos aspectos de la muerte, la individual y la infinita, digamos, la finita y la infinita, del yo y del todos, se presentan dos dimensiones de la muerte misma, la muerte como secreto y como misterio. Ante la supremacía occidental sobre la individualidad histórica que resalta al yo, el ego, aparece la muerte como secreto, es decir, la relación del yo con su propia muerte, como la posibilidad más íntima y cercana a sí mismo. Secreto porque, de hecho, la identidad es eso, el secreto de cada ser humano, que cada ser humano alberga como único y singular en la configuración de su identidad corporal, en la huella y su relación con la muerte, que, de hecho, es inexperimentable por otro, salvo por uno mismo, en tanto que identidad yo. La muerte como misterio es, sin duda, todo aquel mundo que se pierde detrás de la figura histórica. Es el momento de la pérdida de la identidad, como el anonimato de aquellos que de hecho han pasado por fuera y por debajo de la historia, entendiendo esta como el reconocimiento del personaje individual histórico al que Occidente siempre ha apelado, culturalmente hablando. La muerte como misterio es el estado anónimo donde ya no somos como ego, donde se mantiene como el punto donde todas las individualidades particulares se disuelven, donde no reconocemos ya ni siquiera nuestra propia muerte, porque ya hemos muerto y desaparecimos al volvernos al anonimato que la ley, que es la muerte, nos reclama en el juicio último de la existencia humana. La permanencia de la impermanencia. El secreto es lo que el yo oculta en su experiencia particular e íntima con la muerte, en su reconocimiento como ser finito, y el misterio es la disolución del yo en la experiencia de la muerte como anónima y por tanto la pérdida de la identidad. No es algo guardado, sino anónimo e incognoscible, justo donde el yo cesa de permanecer como presencia. De la muerte como secreto siempre podemos decir que es algo que posee el yo, al contrario de la muerte como misterio. Es algo siempre escapándose al yo, porque posee el carácter universal que radica la identidad en el anonimato. Del secreto somos dueños, del misterio nadie. Pensamos ante esta idea de la muerte como secreto y misterio que un faraón, por ejemplo, sea cual sea, construyó las pirámides de Egipto. La figura histórica individual se manifiesta como el secreto de lo que fue ese personaje, dado que jamás conoceremos a ese personaje, pero sabemos de él como un secreto, lo guardado por la historia en la noción de esa figura individual. Pero quienes erigieron con su esfuerzo y sufrimiento las pirámides son todos los esclavos que no pasaron a la historia como figuras individuales, es decir, son un misterio donde desaparece la identidad particular como secreto. El anonimato de estos personajes por su disolución en la historia como una muerte colectiva sin identidad individual particular. La muerte colectiva es misteriosa. Ahora me pregunto, y claro, les pregunto a todos ustedes, ¿qué ha hecho el arte hoy con la impermanencia? La respuesta es única, nada. Aún hoy existe ese intento de reconocimiento de la identidad en las prácticas artísticas, y nuestra cultura, ahora ya global por la poderosa mente económica y bélica mano de Estados Unidos, ha celebrado el culto a la individualidad a partir de la identidad. Y vemos los anuncios publicitarios de empresas transnacionales decir sé tú mismo, yo decido, aludiendo siempre a esta identidad del yo. O sea,
a la permanencia. Y pregunto a nosotros, ¿qué estamos haciendo con la impermanencia? Esta pregunta queda al aire y se evapora rápidamente en el acto de mentarla. Pero no se preocupen, por supuesto, la muerte aún sigue oculta en esa huella, en nuestra propia identidad, y como jueza imparcial que nos lleva a la justicia, nos recordará que somos nada, porque en nuestros dedos se oculta la impermanencia como lo único que permanece. La única certeza del yo es que no es.